Dentro del propio código ético de la FIFA hay una regla. No está escondida en una nota al pie, ni es un tecnicismo que los abogados descubren en mitad de un litigio. Es un compromiso fundacional, uno de los principios que sostienen al organismo que gobierna el fútbol mundial. La FIFA debe permanecer neutral en materia de política y religión y no permitir que ni ella, ni sus dirigentes, ni sus instituciones se conviertan en instrumentos de alineamiento político. La idea que late debajo de esa regla es, en el fondo, hermosa y conviene recordarla antes de seguir. El fútbol pertenece a todos. A todos. Y por eso el organismo que lo gobierna no puede pertenecer a ningún gobierno, ni a ningún líder, ni a ninguna agenda. Esa es la promesa. Guárdala, porque vamos a volver a ella. El 5 de diciembre de 2025, dentro del Kennedy Center de Washington, Gianni Infantino se plantó frente a Donald Trump, lo miró a los ojos y le entregó un trofeo que no existía hasta ese mismo instante. Se llamaba el Premio de la Paz de la FIFA. No tenía criterios publicados, ni jurado independiente, ni lista de finalistas, ni proceso alguno. Se había creado en silencio en noviembre de 2025, 3 semanas después de que a Trump lo dejaran fuera del Nobel de la Paz. Y entonces se entregó, ya terminado y grabado, al presidente en ejercicio del país coanfitrión del Mundial. De entrada, eso abre preguntas que no se han ido desde aquella noche. Ese momento fue el comienzo de una crisis que la FIFA ha pasado 6 meses intentando contener, y ya no se puede contener. Empieza por lo que dijo Infantino cuando lo confrontaron, cuando periodistas y dirigentes le preguntaron cómo encajaba entregarle un premio recién inventado al presidente en ejercicio del país anfitrión con la neutralidad política que exige su propio código. No se disculpó. No reconoció la contradicción. La palabra que eligió fue objetiva y objetivamente. Trump se lo merece. Objetivamente. Cuando el presidente de la Federación Noruega, abogado de derechos humanos, calificó el premio de violación de las normas de neutralidad de la FIFA y respaldó en público una denuncia ética contra Infantino, este redobló la apuesta. Cuando Fair Square, una organización británica de derechos humanos, presentó una denuncia ética formal de 8 páginas, citando 4 casos distintos en los que Infantino respaldó públicamente las políticas y la agenda de Trump, el Comité de Ética de la FIFA recibió la denuncia y el público no volvió a saber nada. El premio no se consultó con el Consejo de la FIFA antes de anunciarse. Altos cargos de la propia organización se enteraron por sorpresa. Apareció como lo describe un informe, igual que una trama secundaria esperando su momento. Y ese momento llegó el 11 de junio de 2026 cuando empezó el Mundial, porque esto es lo que el Premio de la Paz volvió imposible de ignorar. El organismo que le entrega un Premio de la Paz a un jefe de gobierno en ejercicio no puede luego fingir sorpresa, cuando las políticas fronterizas de ese gobierno se convierten en un problema operativo para su propio torneo. No puedes plantarte dentro del Kennedy Center y decirle a un presidente siempre podrás contar con mi apoyo y después emitir comunicados de preocupación cuando su administración detiene en los aeropuertos a tus propios oficiales. Omar Arten, el árbitro designado por la FIFA, llevaba pasaporte diplomático, llevaba su acreditación de la FIFA, tenía un visado válido. Lo interrogaron 11 horas en el aeropuerto de Miami por una organización terrorista con la que no tiene absolutamente nada que ver. Y luego lo mandaron de vuelta a casa. 11 horas. Un árbitro elegido por la propia FIFA, retenido 11 horas y devuelto. La respuesta oficial de la FIFA: mantener la decisión sin cambios y decirles a quienes lo señalaron textualmente que se calmaran, chill and relax. El delantero iraquí Ayman Hussein fue detenido en el aeropuerto O'Hare de Chicago. Le registraron el teléfono. Al fotógrafo de la selección lo retuvieron más de 10 horas en ese mismo aeropuerto y después le negaron la entrada por completo. Los jugadores de Irán duermen en Tijuana y cruzan la frontera los días de partido. Su federación asegura que la FIFA les retiró toda la asignación de entradas para sus aficionados días antes de su primer partido. A 14 oficiales iraníes les denegaron el visado para ver jugar a su propia selección. Más de 120 organizaciones por los derechos de los inmigrantes emitieron una advertencia formal de viaje antes de que empezara el torneo, avisando a aficionados, jugadores, periodistas y oficiales de que se exponían a un riesgo serio de violación de derechos al viajar a Estados Unidos, a un mundial que la FIFA había prometido que daría la bienvenida a todos. Exactamente la palabra de aquella promesa del principio. Y el presidente de la FIFA ya les había dicho meses antes a esas mismas personas que el hombre cuya administración creó esas condiciones se merecía, objetivamente, un premio de la paz.
Y debajo de todo esto está el cuadro estructural, que es donde la historia deja de ser un escándalo y empieza a ser un diagnóstico. La denuncia de Foursquare fue precisa en algo que importa más allá del premio en sí. Decía que esto iba más allá del apoyo de Infantino a un líder político concreto. Decía que el verdadero problema es cómo la estructura de gobierno de la FIFA ha permitido que su presidente desobedezca abiertamente las reglas de la propia organización sin ninguna consecuencia. Que la falta de supervisión independiente, la ausencia de mecanismos de control con autoridad real, la inexistencia de cualquier órgano interno capaz de pedirle cuentas al presidente, han creado una situación en la que los valores que la FIFA dice defender solo existen cuando defenderlos le resulta cómodo. Y si llegados a este punto ya te estás haciendo preguntas incómodas sobre quién vigila al que manda en el fútbol, déjalas abajo en los comentarios. Las leo todas y es justo la conversación que quiero tener contigo mientras avanza el torneo. Miguel Maduro, expresidente del propio Comité de Gobernanza de la FIFA, el hombre nombrado tras el escándalo de corrupción de 2015 para reforzar la rendición de cuentas desde dentro, dijo que la FIFA arrastra un conflicto estructural, porque funciona a la vez como regulador del fútbol y como una gran empresa comercial. Dijo que, cuando no hay un control independiente sobre quienes toman las decisiones, la generación de ingresos termina mandando sobre todo lo demás. Lo dijo antes de que empezara el torneo. Lo dijo porque había visto la estructura desde dentro y entendía a dónde lleva. ¿Y a dónde lleva es aquí? A un organismo que inventó un premio de la paz sin criterios, sin jurado y sin proceso, y se lo dio al presidente del país coanfitrión 6 meses antes del torneo. Un organismo que después vio como los agentes fronterizos de ese mismo gobierno les negaban la entrada a sus propios oficiales designados, y respondió pidiendo calma. Un organismo que afronta citaciones judiciales de 2 fiscales generales estatales por sus prácticas de venta de entradas en el estadio estrella del torneo. Un organismo que ni siquiera consiguió vender a tiempo los derechos de retransmisión al país más poblado del mundo para el partido inaugural. Todo esto está conectado, no por casualidad, por estructura. Y esto es lo que en el fondo se intentaba esconder. Parece un comunicado que confirma que la FIFA no participa en los procesos migratorios del país anfitrión, mientras no dice una sola palabra sobre las 11 horas de interrogatorio a su propio oficial. Parece un comité de ética que recibe una denuncia de 8 páginas sobre la conducta de su presidente y no publica una sola conclusión antes de que arranque el torneo que gobierna. Parece un presidente que le promete al mundo el mundial más inclusivo de la historia y luego responde chill and relax cuando esa promesa la pone a prueba a un hombre sentado en una sala de detención del aeropuerto de Miami. Parece silencio frente a las citaciones. Parece un premio de la paz sin criterios, entregado a un hombre cuyas políticas de gobierno volvieron este mundial más difícil de vivir para aficionados, oficiales, jugadores y periodistas de decenas de países. La crisis nunca estuvo oculta. La vio todo el que quiso mirar. Lo que la FIFA escondía no eran los hechos eran públicos. Lo que escondía era el reconocimiento de que esos hechos sumaban algo. De que el patrón no era una serie de fallos sueltos e inconexos, sino las distintas caras de una misma estructura. La que permitió inventar un premio de la paz de la noche a la mañana y entregarlo sin proceso es exactamente la misma que dejó sin respuesta todos los demás fallos alrededor de este torneo. Y ese reconocimiento ya no es opcional, porque las citaciones existen, las denuncias éticas existen, la sala de detención existe, el fotógrafo en un vuelo de vuelta desde Chicago existe, los aficionados sin entradas existen, los 1,5 millones de personas sin retransmisión la noche inaugural existen. El mayor activo de la FIFA ha sido siempre una idea, que el fútbol es más grande que sus fracasos de gestión, que el juego trasciende a la institución. Por primera vez en la historia moderna del deporte, esa idea se está poniendo de verdad a prueba, y la institución que debía protegerla te dijo que te relajaras. Si este análisis refleja lo que has estado viendo desarrollarse, suscríbete. Y dime en los comentarios en qué momento exacto la conducta de la FIFA deja de ser un fallo de gestión y se convierte en algo que exige que el fútbol mismo responda. Los leo todos.